Entonces, la oferta de los americanos que sacan el año pasado es decir, bueno, vamos a suavizar esto, porque sí, efectivamente hubo mucha crítica, que pues no les importó mucho, pero aparecen estos tres países y entre ellos México, para que creo que México gana más que Estados Unidos por lo mismo, porque hay más mexicanos con cuentas en Estados Unidos que viceversa, ¿no? ¿Y hay reciprocidad con motivo con motivo del acuerdo? Sí. Se da la reciprocidad. Okay. Ese es el secreto. Okay. Entonces, lo que establece este acuerdo es que reconoce, ahorita vamos a platicar unos temas del acuerdo que realmente no tienen desperdicio, pero lo que hace el acuerdo, este agreement, es que las partes deciden ellos intercambiar información para aplicar o para cumplir los objetivos del FATCA. Entonces, lo que sucede a partir de este año es que todos los bancos van a estar obligados a entregarle esa información a Hacienda, y Hacienda la va a entregar automáticamente al IRS en 2014, o sea, la información de 2013, y Estados Unidos le va a entregar a México también de manera automática toda la información de cuentavientes mexicanos en Estados Unidos. Ahorita vamos a ver qué información. Entonces, esta situación suaviza los términos del FATCA. La parte que se ha criticado a países como Inglaterra, México y el otro país que no sé quién es, Dinamarca, Noruega, ahorita checo, es que pues, se pusieron de tapete. Es decir, en una situación que era completamente ilegal, ahora admites que Estados Unidos, si un banco tuyo no te quiere dar la información, violente los términos del tratado, ¿no? Es importante aquí hacer referencia a que los americanos sí pueden modificar unilateralmente los términos adoptados en un convenio bilateral en este caso, sin que eso se considere inconstitucional en Estados Unidos. Es derivado de una precedente que se llama el Cherokee Tobacco, que era los Estados Unidos, dentro del territorio americano hay varias naciones con las que los americanos celebran tratados internacionales, son las naciones indias. Son naciones dentro de su territorio, pero el Senado ratifica tratados con ellos. Si ustedes entran a la página del Congressional Record, todos los días es interesantísimo, enmienda que modifique el artículo 24 del gobierno de los Estados Unidos con la nación Sioux, con la nación Apache. Los indígenas americanos no son ciudadanos. Tampoco. No, pueden tener un pasaporte para salir, no pagan impuestos y no se sujetan a una serie de disposiciones. Por eso vas a Nuevo México y hay casinos. Sí es territorio americano, pero conviven dentro de su territorio otras naciones. Les pusieron un impuesto hace muchos años al tabaco y ellos alegaron que este impuesto violaba el tratado entre la nación Cherokee y el gobierno federal. Y la ley se suprapuso, ¿cómo le hemos llamado eso? Overriding, ¿no? Al tratado. Y desde entonces, y se considera un tratado internacional, desde entonces cualquier convenio, ya ha pasado 2 o 3 veces, pasó el más reciente caso con Canadá, que fue un impuesto no previsto en el tratado, y los canadienses se ampararon, y no se amparan, pero hacen todo este procedimiento, digamos, de control difuso de constitucionalidad, y aplica el presidente del Cherokee Tobacco, ¿no? Los Estados Unidos pueden modificar unilateralmente sus términos, lo cual, además, ellos no son parte de la Convención de Viena. Los americanos nunca ratificaron la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece, se acuerda, en el artículo 26, el Pacta Sunt Servanda, ¿no? Entonces, es muy reprobable su actuación internacional. Todos los países dicen son unilaterales y todo, y los gobiernos dicen, ok. ¿Esto a dónde nos lleva? A que México se pone ahí, para pronto, pues yo quiero información, y la parte aquí que voy a platicar es un poquito qué trae o qué dice este acuerdo. Ahora, ya había un acuerdo de intercambio de información previo. ¿Qué pasa con aquel acuerdo de los 80 y tantos? Es buen punto, porque con eso arranca esto. Existen 2 tratados previos, eso sí, tratados internacionales previos, celebrados por México y Estados Unidos en esta materia.
Uno es el convenio, lo que le llaman ellos el TIA, el Tax Information Exchange Agreement, el TIA, que es el acuerdo de intercambio de información fiscal, y otro es el Tratado de Doble Tributación. El Tratado de Doble Tributación, que se firmó en 92, entra en vigor en 94, el 1 de enero de 94, junto con el TLC, hace 19 años. Y si vemos el acuerdo de intercambio de información primario, el que entra en vigor en 89, sin haber tenido un tratado de doble tributación entonces, obvio, establece la posibilidad de que Estados Unidos y México intercambien información sobre determinados impuestos listados en ese acuerdo. Entre ellos estaba el impuesto de la renta de los dos países, el impuesto al activo que surgía y el impuesto americano. Cuando se negocia el tratado para evitar la doble tributación, como ustedes saben, todos los tratados tienen una cláusula de intercambio de información. Esta cláusula de tratado de información es una cláusula abierta, en oposición a una cerrada. Una cerrada, por ejemplo, con Suiza, es intercambio de información solo para poder aplicar las disposiciones del convenio, no para ninguna otra cosa. Este señor me dice que recibió un pago de Suiza, entonces van y le preguntan a Suiza solo sobre ese pago. Si no tiene que ver con la aplicación del convenio, entonces no te dan esa información. Con Estados Unidos se negoció una cláusula abierta. Abierta en el sentido de que no se limita a los tratados, a los impuestos comprendidos en el tratado. Si vemos cuáles son los impuestos comprendidos en el tratado, eran el impuesto sobre la renta y el IMPAC, que ya no existe, en algunas circunstancias, ¿no? Lo que dice el tratado en su cláusula de intercambio de información es que no estará limitado a los impuestos comprendidos, sino que se comprende a todos los impuestos, y no solo para la aplicación del tratado, sino para la aplicación también de las leyes internas, ¿no? O sea, para combatir la evasión fiscal. El protocolo que se firma en la misma fecha, también en 92, tiene un párrafo 19 que dice que los países van a intercambiar información en los términos del acuerdo de 89. Entonces, y que si ese acuerdo por alguna razón queda derogado, entonces las partes se podrán de acuerdo en un nuevo protocolo para incluir los principios de aquel tratado en el de doble tributación. Eso fue lo que pasó, digamos, la historia de 89 y 94. En 96, y ese me tocó negociarlo a mí en Hacienda, se modificó el tratado de doble tributación para incorporar al famoso TIA al lenguaje del convenio de doble tributación. Hoy, si hablan el tratado con los americanos, dice: México y Estados Unidos intercambiarán información en los términos del acuerdo de 1989, que tenía unas particularidades, se nos olvida, pero que eran muy especiales. Por ejemplo, los americanos podían hacer auditorías, estar presentes en auditorías, ¿te acuerdas? Podían cuestionar a través, o pueden, de la autoridad mexicana, y los mexicanos pueden ir a auditorías para allá. Fue muy cuestionado en su momento. Decíamos, ¿cómo puede haber una autoridad extranjera? No, entonces que nos cobijamos en el 16. Las revisiones de origen en eso se facultan. Las revisiones de origen se facultan en otro tratado, pero mucho se suavizó. Sí. Exactamente. Las revisiones de origen son opcionales, ¿te acuerdas? Las de TLC, las del 506. Dice, podemos ir a verificar al productor de un certificado, el que expidió un certificado de origen, ¿no? Entonces, pero se admite la visita, si no, le niego trato. Sí. Un poquito como esto. Es opcional. Si no quieres, pues te aplico la ley. Pero en lo que prevé todavía este acuerdo que sigue en vigor es la posibilidad de presencia de autoridades americanas, que fue muy espinoso y nunca ha pasado, pero se establece esa posibilidad. Repito, el protocolo del 96 se establece no solo la posibilidad de intercambiar información en los términos del tratado específico de intercambio de información, sino además incluye a todas las posesiones de Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Vírgenes, etcétera, y a los 50 estados de la Unión, y a los impuestos municipales. Lo mismo aquí.
Estados Unidos, Oye, tenía un amplísimo espectro. eso de 96 Y pasó fue desapercibido. un trancazo, un ¿Qué era? trancazo. El Tax Information Exchange Agreement. Ya. Cuando se incorpora el TIA al Tratado de Doble Tributación y además el protocolo expande a esta posibilidad de impuestos estatales, y digo, me tocó porque fuimos a negociar, había, ¿cómo se llamaba este caucus? El Border Caucus, que era en Arizona, bueno, California, Arizona, Nuevo México, ¿Sigue Texas. todavía? Sí, nos juntábamos con los de Hacienda y es una herramienta importantísima porque hay muchos impuestos o muchas transacciones que controlan los estados y no la federación, por ejemplo, para combatir el contrabando de cigarros, todo eso se maneja más por temas locales que federales, ¿no? Entonces, México y Estados Unidos tenían todo tipo de intercambio de información a partir de 96. No solo eso, México y Estados Unidos tienen un acuerdo de intercambio de información en materia aduanera, porque aduanas no es el IRS. Ya ni siquiera pertenece a aduanas al Tesoro, ahora pertenece a Homeland, ¿no? Pero México tenía tratados con aduanas, con el IRS y con el FinCEN, que es el Financial Crimes Enforcement Network, la famosa computadora esta que tienen en Virginia. Oye, es todo, entonces. Que es intercambio para lavado de dinero. Y esa es un sistema de cómputo, porque eso es el FinCEN, que obtiene información de todas las agencias federales, DEA, CIA, FBI, Departamento de Justicia y de los 50 estados de la Unión. Y lo que es un software muy inteligente que relaciona y que sabe exactamente. Y registros públicos que vemos aquí de la propiedad, el registro público para la compra de yates, de barcos, de lanchas. Y o sea, todo está ahí. Y todo está ahí. Entonces, tiene un sistema muy inteligente. Y México tiene acceso a esto desde los 90. Entonces, ¿Y ellos tienen acceso entonces aquí? ¿A la información de aquí? ellos, Sí. los americanos, es que nosotros tenemos... Por ejemplo, a la UIF, a la PGR... Sí, claro. Es un acuerdo interinstitucional. Si recordamos, la ley de tratados reconoce que hay una serie de acuerdos entre los países que no se tienen que elevar a tener la naturaleza de un tratado. Incluso autoriza, y ayer me metí a la página de Relaciones Exteriores, y este acuerdo no existe en el registro de acuerdos interinstitucionales. Si vemos el artículo 7 de la ley de tratados, dice que para que las dependencias o las entidades federativas, porque acuérdense que el 117 prohíbe a los estados celebrar alianzas o tratados con las potencias extranjeras, dice la Constitución. Pero hay muchos acuerdos, pues que es evidente que entre el puente que está en Nogales, Arizona, y Nogales, México, pues se ponen de acuerdo entonces a qué hora lo abrimos y lo cerramos, y no tiene que pasar por un tratado internacional a qué hora se cierra o se abre la puerta, ¿no? Entonces hay muchos de estos acuerdos. La mayoría son entre entidades federativas. Hay muchísimos acuerdos de esto de mándame a los camiones por este carril, porque, ¿no? Ya se imaginaron. Entonces, este acuerdo, se me hace raro que haya salido como un acuerdo institucional y no como un tratado, por varias razones. México en los últimos 2 o 3 años ha firmado muchos acuerdos de intercambio de información, tratados. Firmamos uno, a la semana que salió esto, salió uno publicado en el Diario Oficial con Emiratos Árabes, ¿no? Dinamarca es el otro país, que me acordé. Pero negociamos tratados, tenemos acuerdos de intercambio de información desde 2009, o sea, recientemente. Todo bajo la modalidad de tratados. De tratados ratificados, firmados, o sea, por un plenipotenciario debidamente autorizado, y pasan por el Senado. Bahamas, Bermudas, Islas Caimán, Holanda, Emiratos Árabes, y se acaba de salir otro hace una semana. Todos son tratados. Lo curioso es que este sale como un acuerdo. Y la cuestión es, cuando se firmó este acuerdo de 89, en un principio se quiso manejar como un acuerdo interinstitucional, con una cosa que era un tanto grave entonces, que no existía una ley de celebración de tratados que reconociera los acuerdos interinstitucionales, y de que se comentó que era factible que si esto no era un tratado, no pudiera
servir un acuerdo de estos como una base legal, porque no es un tratado, no es una ley, para generar actos de molestia, que es en lo que se traduce cualquier auditoría o la determinación de un crédito fiscal. Entonces, los americanos, el Código de Rentas americanos, del que tanto hemos hablado al principio, establece, desde entonces, no me acuerdo el artículo, que el secretario del Tesoro, así dice, podrá intercambiar información mediante acuerdos firmados por el secretario con los siguientes países, y nombra ahí o manda un anexo entre los cuales no estaba México. Cuando México celebra este acuerdo y solicita el primer intercambio de información, el susodicho se busca defender ante los tribunales, diciendo que México no estaba en la lista, y llegó hasta una corte de distrito y se declaró que sí era constitucional y válido ese acuerdo, porque los términos de la disposición legal no restringían la posibilidad de nuevos acuerdos, ¿no? Eso resolvió un caso que, bueno, años litigándolo cuando yo estaba en Washington, teníamos que ir al Departamento de Justicia a litigar ese asunto, se ganó. El punto era que esto en 1990 se modifica el Código Fiscal y se incluye un párrafo que subsiste en el artículo 69 que dice: solo mediante acuerdo firmado por el secretario de Hacienda se podrá intercambiar información, etcétera. Copiamos la ley americana un poco para ver si esto pasaba o no la prueba de que tuviéramos un acuerdo interinstitucional. Si bien aquel acuerdo lo firmó el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, con el secretario de Tesoro, con Lloyd Bentsen, al final se decidió darle la fuerza de tratado. Las discusiones que se dieron en Hacienda, y yo recuerdo que estaba entonces incorporándome a la Secretaría, era si era válido o no que fuera un acuerdo. Y con la disposición que ya estaba en 1990, la pregunta era si podía ser un como grandfathering, que le llaman ellos, ¿no? Cubrir a un acuerdo firmado en 88. Esto, la reforma entra en 89. Entonces, se decidió que se quitaran de problemas y que todos esos acuerdos de intercambio de información en lo sucesivo, todos tuvieran la naturaleza jurídica de un tratado y no la de un acuerdo. Entonces, si bien México ha firmado y firma todavía muchos tratados, no le da el tratado. Ahora, no le da la naturaleza de tratado. Aquí la pregunta que te cabe hacerse es: si no es un tratado y no lo firmó el secretario de Hacienda, sino el subsecretario de Ingresos, ¿es válido? Puede ser un acuerdo interinstitucional, y eso me lleva a un punto, que para que sea un acuerdo institucional válido, dice la ley de tratados, tiene que haber un dictamen previo de relaciones exteriores y estar inscrito en el registro de acuerdos institucionales. Ninguna de estas dos cosas pasó. Pero puede ser interesante, pero ya para un esquema aterrizado, cuando veamos eventualmente la defensa de uno de estos casos. Volviendo al 16 constitucional que comentábamos al principio de esta plática en materia del alcoholímetro, ¿no? Tiene que haber una causa legal del procedimiento en la que se base una determinada actuación. El acuerdo de intercambio de información fiscal, ha habido varios acuerdos, de aquellos famosos que estoy platicándoles, luego se firmaron unos acuerdos de menor rango que no fueron tratados. De aquellos tratados se firmaron algunos acuerdos de cómo le vamos a hacer para intercambiar la información. Pues decían, le vas a hablar a fulanito de tal que está en la embajada y le vas a mandar una carta a él con copia, o sea, no tenía que ser no tenía que ser materia de un tratado, obviamente esos sí son verdaderos acuerdos interinstitucionales, y se firmaron muchos de: oye, mándamelo con tal mes, de esto, y procura que cuando me lo mandes, mándame datos, porque había que ir suavizando, precisando, pero según me dice la gente de Hacienda, este acuerdo tiene esa función, que no es un acuerdo de intercambio no es un tratado de intercambio de información independiente, y que simplemente regula la información que ya pueden intercambiar desde 2006, desde 89. Desde 89 los países. Y yo creo, instrumenta, entre otras cosas, el FATCA, yo creo que establece obligaciones
aquí, muy claras, que no están en el tratado. Piden información que típicamente no hubieras podido obtener conforme al tratado. Hay autoridades, por ejemplo, las competentes es Hacienda, digo, es el SAT, siempre aquí también es autoridad competente la Secretaría de Hacienda. Además del SAT. Ahorita entramos un poco eso, nada más para terminar un poco con la naturaleza. Es que es importante saber si ese acuerdo interinstitucional no cumple con los requisitos de la ley de tratados. Y si es un tratado, obviamente, pues no está ratificado y no fue firmado. Aún siendo acuerdo interinstitucional, que la ley de tratados no tiene una limitante en cuanto a quién los puede firmar, el Código Fiscal dice que es solo mediante acuerdo firmado por el secretario. La pregunta es, ¿una facultad delegable o no? Porque no lo firma el subsecretario de Ingresos en ausencia, ¿no? No sé. Lo firma... ¿Por delegación de facultades tampoco? No. ¿Es directo? Esa es la pregunta que tenía. Entonces aquí dice, for the Ministry of Finance and Public Credit of Mexico, ¿no? Entonces firma él, y la pregunta es, ¿puede firmar el subsecretario de Ingresos? Si tú ves el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, facultad de los subsecretarios, hablo de Hacienda, fracción 9 del artículo 7, someter a consideración del secretario los anteproyectos de tratados y convenios internacionales en las materias de competencia y celebrar los acuerdos que con base en aquellos no requieran la firma del secretario. No requieran. Entonces, ¿cuáles sí requieren la firma del secretario? Sí, pues los de intercambio de información, porque eso dice el 69 como norma especial de la ley de tratados. Dice, no, ahorita estaba de la ley de tratados en materia de acuerdos internacionales. Fíjate, si en el 80, ¿en qué año te incorporaste Hacienda, dices tú? 91. 91, se discutía si nomás así de acuerdo interinstitucional libraban del bache y se dieron la cobertura de que fuera tratado internacional. Ahora se degradó más el tema y se baja a la autoridad que firma. Que ya había una política establecida de que todo intercambio de información tiene que ser a través de un tratado, porque implica actos de molestia y privaciones patrimoniales de los particulares, de un lado o del otro. Entonces regresamos, por eso digo, al 16. Esa parte es importante en la que podamos posteriormente, nomás hay que leer esta página y los artículos que mencionó, 69 de Código 7 de Ley de Tratados, ¿qué naturaleza tiene esto? Oye, Revilla, y la ejecución del intercambio de información, ¿cómo se da respecto de casos concretos, contribuyentes concretos? Automático, de todos. De todos. Ese es, por eso sustituye, el FATCA subsiste, o sea, la enmienda y la obligación subsiste. Estos acuerdos interrumpen las consecuencias del FATCA para los bancos o instituciones de seguros, bla, 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 que cooperen con la Secretaría de Hacienda y por lo tanto con el IRS. En aquellos casos, que ahorita vamos a ver, en que no lo hagan, todavía se les aplica, te dan como una regla de 3 strikes, ¿no? O sea, puedes quedar, te dan 18 meses para que reconsideres y si no, entonces ya estás fuera de la lista de los FATCA Friends. Oye, Eduardo, y una pregunta operativa. En principio, si no se hubiera celebrado este acuerdo interinstitucional o la naturaleza que tuviese, si no se hubiese celebrado, quienes estuviesen obligados extraterritorialmente a dar cumplimiento son directamente las instituciones del sistema financiero. Correcto. Entendemos que en términos de este acuerdo, el Estado va a fungir como un puente canalizador de la información que realiza el sistema financiero al Estado mexicano para que a su vez se envíe al Estado americano. Así es. ¿Pudiera el sistema financiero no utilizar este puente y enviarlo directamente al Estado americano? No lo sé, no parece ser así, ¿eh? Parece ser que se ponen de acuerdo que para el cumplimiento, mientras estés en un país como Dinamarca, Inglaterra o México, lo tengas que hacer a través de tu autoridad. Si regresamos a la página 1, dice que hay un acuerdo de asistencia mutua, ¿se acuerdan? El de Estrasburgo de 1988, luego está el artículo 27 del Tratado entre México y Estados Unidos, luego hace mención del artículo 4 del Acuerdo de Información, el famoso TIA de 89, y dice, autorizan todos estos tratados al intercambio de información para efectos fiscales, incluyendo la posibilidad de intercambio automático.
Entonces, ¿se avienta la información? Se avienta la información. Los intercambios... ¿Y de allá para acá también? Intercambio de información hay de 3 tipos. Bueno, ya vimos que hay cláusulas abiertas y cerradas. En cualquiera de ellos hay automáticos, espontáneos y de por requerimiento. Entonces, el automático es va a venir la información, la pidas o no. El por requerimiento es el típico de dime si fulano de tal tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos, etcétera. Y el espontáneo es cuando te cae la información y decides compartirla, ¿no? O sea, mala tarde. Alguien llegó y denunció y entonces con eso tienes esa información. Entonces, dice que los países intercambian información con base en estos acuerdos. 2, que el FATCA, que bueno, los americanos introdujeron esta modificación que es el FATCA, y luego dice que los Estados Unidos mexicanos incorporaron diversas disposiciones, o sea, como the United Mexican States, dice, introduced a reporting regime for Mexican financial institutions, también nosotros, como la del IDE, ¿no? Y algunas otras en la ley del impuesto de la renta. La del IDE, lo único que obliga a los bancos es a notificar quienes tienen depósitos en efectivo. La ley del IDE no le dice a Hacienda, todos estos son mis contribuyentes y mis cuentavientes y mis saldos, ¿no? Entonces, pero pues para no quedar mal, como que ellos tienen FATCA, nosotros tenemos el IDE, dice, ¿no? Que las partes desean concluir un acuerdo para mejorar su intercambio de información con respecto al FATCA y de acuerdo a las convenciones antes citadas. Entonces, la primera pregunta es, ¿se necesitaba esto o no para intercambiar esta información? Porque si es cierto, porque Hacienda dice, la posición que he tenido de la gente de Hacienda es, dice, no, esto no es un tratado porque no estamos intercambiando nada que no hubiéramos podido intercambiar conforme a los... ¿no? 89 y el 91. Entonces, ¿para qué lo firmaron? La respuesta es que sí hay información y sí hay procedimientos aquí que no están en los otros tratados. Entonces, creo que en esa parte cojea un poco este acuerdo y sí va a ser tema, siento yo, de disputa, por lo menos en tribunales. No sé qué va a resolver los tribunales y la Corte al final, pero yo creo que se establecen obligaciones no previstas en los otros y con términos y con obligaciones no previstas en los tratados. Oye, Eduardo, una pregunta. Esto que comentabas de los tipos de información, cómo fluyen de estado a estado, espontáneo, por requerimiento y automático. Entiendo que en los acuerdos del 89, del 94, 96 que comentabas, no se establecía un filtro automático, que sería el que ahora se introduce con motivo del FATCA. Con motivo del FATCA, en automático, año con año, los estados se obligan a canalizar toda la información de los cuentavientes. Eso no existía en los otros acuerdos. Aunque se podía, en algunos casos sí y no se cumplía. Okay. Ese es otro tema, y que también este tratado hace referencia al lenguaje, porque el intercambio de información en materia de intereses, ese en teoría iba a ser automático. Todos los mexicanos que llenaron una W8 o W9 nos lo iban a mandar. Y estos cuates mandaban la información en unas cintas que no podíamos leer, no se veían. Entonces dijimos, vamos a cambiar, no se leían, vamos a cambiar el formato. Y en eso se te van 2 o 3 años. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los países quieren que les den información y no quieren soltar información. Esa es, la realidad. Esa es la realidad. En este caso, México va a ganar más con este acuerdo que los americanos. Claro. Pero los americanos ganaban mucho, que la comunidad internacional empiece a decir que el FATCA sí camina, ¿no? O sea, no es tan inconstitucional, no es tan violatorio de tratados. ¿Qué se reportan? Aquí te dice que esto entra en vigor a partir del 1 de enero de este año. Y se reportan el Mexican Reportable Account es una cuenta mantenida por una institución financiera. Hablo de la información que me dan los americanos, una cuenta mantenida en una institución financiera, que el término institución financiera ya vimos que es muy amplio, que la tenga por una persona física, etcétera, que pague más de $10 de intereses anuales. Te dan más de $10, entonces la pregunta es si puedes tener una cuenta de cheques sin que te dé interés. Y la respuesta es sí,
El tema es que esa ya es fiscalizable en los términos de los otros convenios, ¿no? Pero no a través del FATCA. Y en Estados Unidos es cualquier cuenta que sea más de $50,000, es su regla de minimis. Entonces, en ese sentido, están más expuestos los americanos que los mexicanos, porque tú puedes tener $100 millones en una cuenta que no te dé intereses y no va a pasar la información. Y no va a pasar la información. Okay. Y aquí puedes tener una de $60,000 que pague o no intereses, que es reportable. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se intercambia. ¿Qué se va a obtener? Dice, the information to be obtained and exchange, dice, el caso, te escucho. ¿Son saldos iniciales y saldos finales del ejercicio? Eso es justo lo que voy a leer. Okay. Inclusive, si hoy tenemos una persona física que mañana cierra su cuenta, también es reportable. Okay. No necesitas llegar al final del ejercicio. Se dice, tiene que ser el nombre, dirección, esto es lo que México entrega, nombre, dirección, RFC de cualquier US person, el número de cuenta, el monto de promedio mensual, o sea, el balance mensual, y si la cuenta se cerró durante el ejercicio, ¿no? Y en el caso de lo que van a dar los americanos es lo mismo, número, dirección, TIN, que es el Tax Identification Number, Account Number, el monto del interés pagado, porque aquí sí nos interesa lo del interés, el monto de los dividendos que hubiera pagado, y esto es a partir de 2013, ¿no? Una pregunta, o sea, si ya se podía hacer desde antes, supuestamente, que ya estamos viendo que no, porque incluye otro tipo de información, ¿cuál es el propósito del FATCA y del tratado y del acuerdo y qué información quieren obtener que no tenían y para qué efectos? Sí, es correcto lo que preguntas. La ventaja para los americanos, uno, es que obligas a los bancos extranjeros fuera de tu país a dar esa información automáticamente. Lo cubres a través del acuerdo, pero la obligación ya está. Entonces, ahora tiene dientes, que es el 30%. Entonces, antes sí podías, pero los americanos, cuando viene la crisis, dicen es que hay mucho dinero de americanos que está afuera. ¿Y dónde? No sé, pues obliga a los de afuera. Y estos acuerdos pues implementan un poco eso, pero en la realidad es que si no hubieran tenido el FATCA, hubiera tenido que decirle a México, pues dame la información de este millón de americanos. Y si no, pues es que, y ahí donde lo que no puedes hacer son estos que llaman fishy expeditions, ¿no? O sea, pues igual la cuenta estaba en México o en Colombia, no sé si en Panamá, no sé si está. Todos los bancos del mundo tienen una oficina en la Quinta Avenida, ¿no? O en Madison, ¿sí? Sí. Entonces no hay institución financiera respetable que no tenga una pata metida. El tema es que así lo logran. Sí, te manejan, te dicen the average monthly account balance or value, including in the case of cash value, insurance contract or annuity, the cash value or surrender value, o sea, toda la información sobre el valor de la cartera y todo eso típicamente no era materia del intercambio de información. Eduardo, lo que va a ser recurrente, y seguramente tú lo estás viendo y nosotros lo empezamos a ver con algunos clientes nuestros del sistema financiero, es cuáles van a ser los mecanismos de filtración de información que ellos tienen que acatar para empezar a enviar esta información, los tiempos, los cómo al Estado mexicano. ¿Me puedes repetir? Parece que sale un corte. ¿A partir de cuándo tienen las instituciones del sistema financiero mexicano que enviar la información de sus cuentavientes? 2014. ¿A partir del 2014? Sobre 2013. Hasta el 2014 tendrán que enviar la información. Sí, el 2014 es el primer año de intercambio de información sobre lo que está pasando ahorita. ¿Y ya hay tiempos? O sea, el primer mes, hasta el 31 de enero. Esto ya está. Bueno, tienen que salir los guidelines. Y yo creo que lo mismo que dice aquí, que México tiene reportes financieros. La realidad es que hoy las instituciones mexicanas no existe base legal para que le den esta información a la Secretaría de Hacienda. Ya vimos, en el caso del IDE, las instituciones mexicanas solo reportan quienes tienen cash. Más de 20,000, lo que no lo reportan.
Ahora, si esa cuenta es de un extranjero americano, puede ser que ya hubiera esa posibilidad de dar esa información, pero la ley del IDE no establece con detalle, dame el valor de lo que puso, de cuándo, ¿no? Dame el stock, no, simplemente dice, a fulano se le retuvo tanto. De hecho, la Comisión Nacional Bancaria no lo tiene en su información. No. Entonces, lo que hice fue checar qué dice la legislación actual y lo que en el caso de lo que les dije, en el caso de la ley del impuesto de la renta, tenemos el artículo 59, que habla del capítulo de las instituciones financieras, y dice, las instituciones que componen el sistema financiero tendrán, además de las obligaciones establecidas en el 86, ¿se acuerdan? Las siguientes. Y tendrán que presentar información sobre el nombre, RFC, domicilio del contribuyente que se trate, el impuesto pendiente de retención a que se refiere el artículo 58, o el monto del crédito fiscal del 159, que no tiene que ver con... Solo se informan sobre ciertos pagos de intereses específicos, no sobre... Ahora, pero caemos en lo mismo, de allá para acá va a fluir la información. De allá para acá va a fluir. Si no es que está... No, todavía 2014. no. 2014. Entonces, la pregunta las es... instituciones financieras en México seguramente o muy probablemente podrán buscar no enviar la información ante la falta de sustento legal que les obligue a canalizar la información de sus cuentavientes extranjeros, americanos en este caso, al Estado. No, con la consecuencia de la aplicación del 30%, ¿no? Correcto. De aquí surgiría la obligación de las entidades mexicanas, Sí. entidades financieras mexicanas, de proporcionar la información. Y aquí puse yo... Aparentemente. Dice, pero fíjate cómo te acabo de leer el párrafo, dice, each reporting Mexican financial institution be treated as complying with and not subject to withholding under articles fulano neutral if it complies with its obligations, esto establece obligaciones, under articles 2 and 3, que son las que tiene que entregar la información que vimos, with respect to such reporting Mexican financial institution and the reporting Mexican financial institution pursuant to Mexican legislation and administrative guidance, y ahí viene qué es lo que van a hacer. Identificar a cada fulano de tal, reportar anualmente, todo. Aquí se establece la obligación, dice, pero pursuant to Mexican legislation, es decir, con base en la legislación mexicana y su administrative guidance. Y volvemos a lo mismo, la legislación mexicana, el primero que se me olvidó mencionar, artículo 32b del Código Fiscal, que son obligaciones de los bancos, no dice nada. El cuarto de la ley del IDE solo informa sobre depósitos en efectivos, y el artículo 59 se informa sobre intereses pagados, pero no sobre valor de saldos, como lo exige el artículo 2. ¿Y la Comisión Nacional Bancaria no sacará una resolución, un acuerdo general? Yo creo que sí, nada más que ese tendrá que ser muy cuestionado. Porque no puede ir encaminado solo a los americanos, ¿no? O sea, tendría que ser a todos los contribuyentes, como en Estados Unidos, tienen información de todos. Claro, ese es un muy buen punto, por supuesto. ¿Cómo le vas a hacer? Pues no les alcanza. Entonces vas a tener que obligar a los bancos. Mira, en los bancos tienen que hacer unas cosas. Aquí vienen unos anexos para que ya no haya digo, nomás menciono algunas cosas. ¿Qué tiene que hacer ahora un banco? Por ejemplo, los bancos de Reporting Mexican Financial Institution must review, o sea, ya está otra obligación, electronically searchable data maintained by the Reporting Mexican Financial Institution, y tiene que buscar una identificación, an ambiguous indication of a U.S. place of birth. O sea, si hay alguna cosa, ¿cómo sé que este es americano? Pues búscale a ver qué tienes que ambiguamente que parezca, si tiene una dirección, si número, su clave, box, si tiene recodes.com, 212. Entonces tú tienes que conocer, o sea, van a poner a los bancos a chambearle, porque si te pescan y estás mal, es tarjeta amarilla.